días, buenas tardes, buenas noches. Desde ya te estoy dando las gracias por estar viendo uno más de mis videos y te estoy diciendo bienvenida, bienvenido. En este día vamos a estar hablando sobre los salarios en Brasil, qué es salario mínimo, qué es piso salarial y cuáles son los estados que mejor pagan el salario en Brasil, el gigante de Sudamérica. Pero antes de comenzar, estoy haciéndote la invitación que hago en todos mis videos y es a que te suscribas a nuestro canal, a que formes parte del grupo de Facebook Un Cubano en Brasil y a que visites nuestra página en Facebook también, Emigración Segura en Brasil. ¿Cómo? Sencillo. En la descripción del video están los links que te van a redireccionar hacia la página y hacia el grupo de Facebook. Y suscribirse es sencillo, solamente donde dice suscribir, usted se suscribe, activa la campanita y le avisamos cada vez que haya un video nuevo en nuestro canal. Entonces, ahora sí vamos al tema en cuestión del día de hoy. Salario mínimo en Brasil. ¿Qué es el salario mínimo? Bueno, tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hablar de salario mínimo en Brasil, por lo menos tenemos que conocer dos categorías. La primera es la propiamente dicha salario mínimo y la segunda es piso salarial. Ahora, ¿cuál es una? ¿Cuál es otra? ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Pues ya te cuento. El salario mínimo es la cantidad de dinero mínima estipulada por el gobierno federal que debe percibir una persona para satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, ningún empleador puede pagar por debajo del salario mínimo establecido por el gobierno federal. El Estado establece el salario mínimo basándose en el inciso cuarto del artículo 7 de la Constitución de la República Federativa del Brasil. Entonces, ya sabemos cuál es el salario mínimo. Ahora, ¿cuál es el piso salarial? El piso salarial es el salario mínimo, valga la redundancia, establecido por los diferentes estados, dependiendo de qué cosa, dependiendo del nivel de vida, dependiendo del tipo de trabajo que se desempeñe, dependiendo de las necesidades de algún puesto de trabajo específico que tenga el estado y también depende de otras características muy propias del estado que consideren necesario tenerlas en cuenta para entonces establecer su piso salarial. Es decir, que en este caso el piso salarial va a ser el salario mínimo establecido por los estados, que siempre va a estar por encima del salario mínimo establecido por el gobierno federal. Entonces, decimos, por ejemplo, pero bueno, a ver, salario mínimo, piso salarial, ¿cuál de los dos es mejor? Ninguno de los dos es mejor ni ninguno de los dos es peor. ¿Por qué? Porque cuando en un estado determinado este considera que el piso salarial debe ser 1.200 reales, ningún empleador está autorizado ni se le permite que pague por debajo de los 1.200 reales. Es decir, estamos hablando del piso salarial. Porque teniendo en cuenta que el salario mínimo en Brasil es 968 reales, por encima de los 968 reales, los estados y el Distrito Federal deben de colocar sus salarios mínimos, que valga la redundancia, son los pisos salariales de cada uno de los estados. Entonces, ya sabemos qué es salario mínimo, ya sabemos qué es piso salarial y ya sabemos cuánto es el salario mínimo en Brasil, 968 reales. Ahora, ¿cuáles son los estados que mejor pagan en Brasil? ¿Cuáles son los estados que tienen un piso salarial relativamente alto con respecto al salario mínimo? Pues bueno, son 5 estados. Están hacia el sur, como decimos en Brasil, para abajo. Estamos hablando de Sao Paulo, estamos hablando de Río de Janeiro, estamos hablando de Santa Catarina, estamos hablando de Río Grande del Sur y estamos hablando de Paraná. Estos 5 estados son los 5 estados que mejor piso salarial tienen en Brasil. Pero a ver, no te dejes engañar. Estos 5 estados son los que tienen el nivel de vida más alto en Brasil. Por lo tanto, es verdad, el salario mínimo de estos estados es superior al del resto de los estados en Brasil, pero los gastos también son superiores. ¿Ok? Entonces a cada cual le toca tomar su propia decisión.
Hasta aquí este video. Ya has aprendido qué es salario mínimo, qué es piso salarial y cuáles son los 5 estados que mejor pagan en Brasil. En próximos videos vamos a estar hablando de los derechos del trabajador en Brasil. Les vamos a hablar de las vacaciones, del 13º salario y de la seguridad social. Cómo nosotros, emigrantes radicados en Brasil, ya sea de manera temporal o de manera permanente, podemos beneficiarnos de la seguridad social y de la llamada aposentaduría. Si te quieres enterar, es sencillo, con que te suscribas al canal y estés pendiente a los videos que vamos a estar subiendo, suficiente. Así te enteras, ¿eh? Entonces, hasta aquí este video. Como siempre te digo, te doy las gracias por haberlo visto. Si consideras interesante esta información, simple, con que me regales un pulgar arriba es suficiente. Y si conoces de alguna persona que crees que puede estar necesitando esta información, sencillo, pues lo compartes y repito, suscríbete si aún no lo has hecho, ¿ya? Entonces, suerte.